niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Programa especial. Muy buenas noches. Si me permiten, por favor, quitarme el tapabocas. Fíjense, la historia de Venezuela está llena de momentos épicos, de gloria, de heroísmo, y todos marcados por el protagonismo del pueblo, ese que en 1989 dijo no a las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional y salió a las calles contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Un pueblo que el 4 de febrero de 1992 fue testigo de la valentía del comandante Hugo Chávez, asumiendo la responsabilidad de la rebelión cívico-militar que devolvió la esperanza de un futuro lleno de un mejor horizonte para los venezolanos. Un pueblo que en 1998 llevó a la presidencia Hugo Chávez y que en el año 2000, con una nueva Carta Magna, lo ratificó en el poder. Ese pueblo de a pie, del barrio, del campo, de las zonas populares, veía en Hugo Chávez al continuador del sueño bolivariano. Un presidente que se parecía a su pueblo, un llanero, un soldado, un líder, un visionario. El comandante eterno se ganó el desprecio de la élite empresarial venezolana, los medios de comunicación privados y la oligarquía dominante, quienes no dudaron en aliarse con el imperio norteamericano para fraguar un golpe de Estado que un día como hoy, hace 19 años, fue ejecutado de manera cobarde y en alianza con una cúpula militar corrupta y traidora. Pero, ¿qué marcó la diferencia de lo ocurrido en Venezuela con el libreto golpista aplicado en otras naciones? La valentía de un pueblo que 2 días después rescató al comandante Chávez y le devolvió el mandato constitucional, escribiendo una nueva página heroica en la historia de nuestra patria. Pero ese golpe de Estado dejó profundas heridas en el pueblo que salió en defensa del comandante Chávez. Heridas que tienen como escenario a Puente Llaguno. Yo soy Julio Riobó y en los próximos minutos los invito a que me acompañen en un viaje hasta 2002 para revisar junto a Ángel Palacios las claves de una masacre. Una naciente revolución. Un presidente comprometido con la esperanza de un pueblo. Chávez nunca se rindió. Y esto no lo perdonaría el imperialismo. El 11 de abril de 2002 fue la fecha escogida. Un paro de la alta gerencia de la estatal petrolera PDVSA y una huelga sindical y patronal previas fueron el caldo de cultivo. Los dirigentes opositores convocaron a una marcha que tenía como destino la sede de PDVSA, pero en último momento fue desviada hacia el Palacio de Miraflores. El macabro plan estaba en marcha, mientras en las inmediaciones del palacio el pueblo bolivariano se concentraba. La confrontación parecía inminente. Los opositores ya mostraban sus intenciones. En medio de las manifestaciones comenzaron las detonaciones. Las primeras víctimas cayeron con disparos en la cabeza. En Puente Llaguno, un grupo de personas intentaba defender a sus compañeros de los francotiradores y de la policía metropolitana. Estas imágenes fueron utilizadas para manipular la opinión pública. Los medios de comunicación hacían su parte. Ahorita presten atención. Miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, cómo dispara, cómo vacía la pistola. La franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica. ¿Cuántos eran que estaban armados disparando contra el...? Diría que eran más de 6 personas allí con armas. Se busca porque son acusados de asesinato masivo. Le hicieron creer al mundo que los disparos eran contra la marcha opositora que nunca pasó por ese lugar. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano. El alto mando militar leyó un comunicado donde desconocían el mandato del presidente Chávez. Durante el resto del día se vivió una tensa calma dentro del palacio.
Los golpistas confabulaban la renuncia del presidente y amenazaban con bombardear Miraflores si Chávez no accedía a sus demandas. La madrugada del 12 de abril, el presidente decide entregarse para evitar una confrontación mayor. La canalla mediática se juntó para hacerle creer al pueblo que el presidente había renunciado, cuando en realidad lo tenían secuestrado. El 12 de abril, Fedecámaras capitaliza el golpe de Estado y comienza la persecución contra el pueblo y los líderes revolucionarios. Retrocedíamos al oscurantismo. El 13 de abril, desde muy temprano, se inició una concentración exigiendo el regreso de Chávez. Ya en horas de la tarde, el golpista Pedro Carmona huye como un vil cobarde. Entre lágrimas y esperanza, y en perfecta unión cívico-militar, con una demostración de amor sin precedentes, pueblo y soldados restablecieron el orden democrático en el país. Y Chávez volvió para quedarse. Así nos cuesta la vida, pero queremos que esté aquí. Este es nuestro sueño, por nuestros hijos, queremos a nuestro presidente. Una prueba de amor del pueblo noble y luchador por Venezuela, por su honor, van al combate con fervor a rescatar con hidalguía a Hugo Chávez Frías, el comandante de la nación. Todo 11 tiene su 13. Bueno, y tenían algunos detalles de lo que sucedió ese 11, 12 y 13 de abril del año 2002. Ya nos acompaña el cineasta, documentalista Ángel Palacios. Gracias por venir a este programa especial. Hoy el presidente Nicolás Maduro, Ángel, hacía un análisis en su alocución del día domingo de más de 1 hora y 45 minutos, muy parecido al tiempo de este documental que usted realizó. Y hablaba de el antes, lo que sucedió ese día y lo que queda por ahora. Y me gustaría hablar con usted sobre eso, la importancia de 19 años después tener un hecho audiovisual ya registrado por usted en este documental Puente Llaguno, Claves de una masacre. ¿Qué importancia tiene divulgar esta información para las nuevas generaciones, por ejemplo? Correcto, bueno, con tu permiso, Julio. Estamos a una distancia prudencial, se puede quitar el tapabocas. Gracias por la invitación a este canal, el canal público de Venezuela. Y primero que nada, un saludo a los camarógrafos, equipo técnico, a todo el personal que trabaja en BTV. Realmente es admirable cómo en medio de la pandemia, con todas las dificultades, han desarrollado el trabajo informativo. Igualmente extensivo a todo el personal de salud que está dando la batalla en un momento tan duro como este. ¿Por qué recordar los hechos del 2002, del golpe de Estado contra el comandante Chávez? Hay varias razones, varias respuestas. Creo que la principal es porque no hemos salido de ese golpe, de ese intento de golpe. En aquel momento, para las generaciones más jóvenes que nos están escuchando, que quizá no hayan nacido, eran muy pequeños, se fraguó un golpe de Estado, que fue el primer golpe de Estado del mundo en el siglo XXI. Primer golpe de Estado y por otra parte primer golpe de Estado multimediático. Es decir que más que las armas se usaron los medios de comunicación. Hay que recordar que aunque ya se habían ganado las elecciones, el comandante Chávez era el presidente de Venezuela, se acababa de hacer la constituyente, una nueva constitución, unas leyes habilitantes, la revolución bolivariana empezaba a dar sus primeros pasos. Era muy joven, además. Y estaba muy debilitado el Estado. Es decir, donde estamos ahora, que es Venezolana Televisión, habían 2 cámaras operativas para el año 2002. La silla donde el ancla daba las noticias, le faltaba una pata. Es decir, estaba desmantelado este canal como desmantelado estaba el aparato de gobierno, el aparato de educación. Veníamos de una Cuarta República que, aunque algunos se inventen una fantasía de que eso era una belleza y que todo el mundo era muy feliz y tenía mucha abundancia, era una Cuarta República en que de 10 niños, de 10 muchachitos, solamente 4 estaban escolarizados. Y por ahí puedes sacar
cómo estaba el resto de las condiciones de vida en materia de salud, de educación, de vivienda, de una exclusión rampante. Llega el comandante y, bueno, un estado débil, le dieron un zarpazo apoyado en medios de comunicación que fue un día en que provocan una masacre en el centro de la ciudad, conduciendo una marcha opositora hacia un lugar donde estaba otra marcha y empleando francotiradores y tiradores encubiertos, donde utilizan un sector de la Fuerza Armada de aquel momento que estaba implicada en el golpe, donde Estados Unidos movió los hilos a través de una misión militar norteamericana que estaba dentro, y se llevan al presidente hacia una isla donde tratan de desaparecerlo, de matarlo, acabar con la revolución, perseguir al dirigente bolivariano, tanto del gobierno como de sectores populares. Y resulta que eso, que estaba tan bien armado, se descabezó en 3 días. En 3 días se volvió a retomar el poder, se volvió a rescatar al comandante Chávez y ponerlo donde tenía que estar. Y este canal, que lo habían tomado los policías metropolitanas de la derecha, de las alcaldías de la derecha, fue rescatado por sus trabajadores, por el pueblo, por los medios comunitarios. Entonces, por eso hay que recordarlo, porque es algo que todavía está vivo. A partir de ese momento, no ha habido un año en que no hayamos tenido o un sabotaje petrolero o una guarimba de uno u otra paternidad o maternidad, intentos, sabotaje, intentos de magnicidio, lo que ya todos conocemos hasta el día de hoy. Es decir, la historia del pueblo venezolano, de nosotros, ha sido una historia en que levantamos vuelo victoriosamente 2003, 2004, 2008, 2010, ante un bombardeo, no pudieron aislarnos, logramos tocar el cielo, hermano, en materia de salud, de educación, de vivienda. Y cuando el comandante Chávez cambia de paisaje, lo que nos viene es la arremetida más feroz, y que estamos soportando hoy bajo este cielo de pie, pasándolas muy duras, con grandes dificultades, pero avanzando y no dejándonos ser derrotados por los mismos que en el 2002 trataron de hacerlo. George Bush llegó a la presidencia en enero del 2001. De ahí se hicieron todos los planes, junto a la Iglesia Católica en su momento, los medios de comunicación, usted bien lo mencionaba, y aquella extrema derecha. Uno recuerda a Julio Borges, Leopoldo López, a los mismos de siempre, decía hoy también el presidente Nicolás Maduro. Pero me gustaría ahondar en ese 11 de abril. ¿Qué sucedió? Usted estuvo en el lugar. Además había una edición especial, hablando de los medios de comunicación, una edición especial del Nacional que decía que la batalla final sería en Miraflores. ¿Qué recuerda usted de ese 11 de abril del año 2002? Porque usted estuvo allí. Primero, que no había teléfonos de estos inteligentes, los teléfonos eran más bien brutos. Inteligente era la gente que los usó para burlar el blackout mediático a partir de mensajes de texto. Imagínense usted, hoy, que estamos acostumbrados a hablar con cualquier familiar que esté en el exterior, con cualquier persona que esté en otra punta de Venezuela, por mensaje de voz, mandarle una foto y hacer nuestro trabajo con nuestro telefonito. En aquel momento no. En aquel momento, para tú poder mandar una imagen al exterior, había que irse a Venevisión o a un telepuerto privado, que es un aparataje, una superantena que estaba por los lados de los Ruices, en Caracas. Eso lo controlaron como parte del golpe. Es decir, no hay forma de sacar una imagen, una información distinta a la que sacan los golpistas, que eran los de estos canales de televisión privados. Esa herramienta de la tecnología, del mensaje de texto, sirvió para convocar a todo el país hacia el punto neurálgico, que era Miraflores, con una sola misión: el rescate del presidente Chávez. Por los balcones de las casas se sacaban papelitos, sábanas escritas: ¿dónde está Chávez? ¿Dónde está Chávez? Y a pesar de que ellos bombardearon por todos los medios, es decir, CNN, los canales de cable y las televisoras que sí estaban al aire, no estaban al aire los canales del Estado, ni los públicos, y los comunitarios estaban bajo persecución, lanzaron la especie de que no, al presidente nadie le dio un golpe. Él renunció, fíjate, y aquí está Lucas Rincón, su ministro de Defensa, que dice que y Carmona no dio un golpe. Él entró a Miraflores y estaba la silla vacía. Pero la gente no se comió ese cuento. Y no se lo comió entre otras cosas porque ya Chávez había hablado claro. Ya se había hablado de las leyes habilitantes, no sé si se recuerdan. La ley habilitante fue, y yo creo, en mi opinión, la ley de tierras, por ejemplo. Sí, ahí estaba la ley de tierras, la ley de pesca, una serie de instrumentos legales que permitían revertir situaciones de terrofagia, terrateniente, personas que llevaban generaciones enteras viviendo en un barrio y esa tierra no era de ellos. Había un tipo que decía: no, eso es de mi tatarabuelo, que era no sé quiéncito, un conde de no sé cuánto. Eso se revirtió y eso dolió mucho
a la derecha. Y además una derecha, compadre, que tú te pones a ver esos rostros. Y esa es otra de las razones por las que no hay que olvidarlo, porque los protagonistas son los mismos. Por un lado, el pueblo que rescata al presidente Chávez es un pueblo pobre, es un pueblo empobrecido, pero un pueblo claro, un pueblo consciente que cuando escucho a Chávez digo, no vale, este está hablando con la verdad y está haciendo las cosas como son. Y si no lo quieren, por algo es. Pero también los protagonistas del lado, yo ni siquiera digo de la derecha, eso ni siquiera para mí es extrema derecha, eso es el fascismo puro y duro. Son los mismos rostros. Tú tienes un Capriles Radonsky que durante todos estos 19 años ha seguido en la misma línea. Tienes a un Borges, tienes, bueno, una embajada gringa que uno no sabe de dónde está ubicada ahorita, pero que está, y que sigue con la misma línea. Y los canales de televisión han mutado, a privados han mutado al papel que cumplen las redes sociales y los laboratorios que lanzan todas las campañas de desinformación contra Venezuela. Entonces hay que estar pendientes, ¿sí? Son los mismos elementos, los mismos títeres utilizados nacionalmente, por la misma mano que los mueve desde afuera, con la misma ambición, el mismo objetivo que es el control de, bueno, un recurso que aún, aunque en un futuro dejará de serlo quizá, un futuro próximo, sigue siendo hoy una fuente de energía mundial, que es el petróleo, más las riquezas minerales que tiene Venezuela. Es decir, ya hoy en día no tomar en cuenta esos elementos es o ser de una ingenuidad terrible o estar jugando a la agenda del otro lado. Este domingo yo le decía, el presidente recordó muy bien lo que era esa guerra mediática, lo que hizo la antigua Globovisión, así él lo catalogó. Vamos a escuchar lo que dijo más temprano sobre este tema, sobre la guerra mediática, recordando también esos 19 años del 11 de abril del año 2002. Escuchemos. Fue un golpe de Estado dirigido desde la entonces Globovisión y el fracasado de entonces y de siempre Alberto Federico Rabel, y desde las otras televisoras, que se reunían, complotaban, prestaban sus canales de televisión para el complot. 11 de abril estuvo precedido de una campaña brutal de Fedecámara. Fedecámara es la golpista, sí, que desde entonces se vino a nada, se vino a menos. Hoy prácticamente no existe Fedecámara. Cero capacidad de liderazgo y de influencia en los empresarios venezolanos. Para entonces sí era una muy poderosa organización, corporación empresarial. Fedecámaras, por orden de Estados Unidos, lidera y pone a su presidente, Pedro Carmones Tanga, como el presidente de la República, impuesto, de facto. Pretendido dictador que duró 47 horas. Vamos a desglosar ahora, Ángel, qué sucedió con Fedecámaras, ya desacreditada en estos momentos, así como la CTV. ¿Qué sucedió ese día con estas dos organizaciones? El presidente decía, por ejemplo, que había hablado con Carlos Ortega. Lo dijo más temprano. Le dijo, te están utilizando desde el imperio norteamericano, cosa que sin duda no creyó porque se sumó a este llamado que hizo la oposición en conjunto con Estados Unidos y los otros sectores extremistas. Bueno, hubo una sola olla donde entraron todos los ingredientes, que era Fedecámara, que era la CTV, que eran estos dueños de medios de comunicación, que eran grandes corporaciones privadas, algunas siguen funcionando en materia de telecomunicaciones, y que se aliaron, se unieron para dar ese golpe, con su ingrediente verde de los militares que estaban en ese momento comprometidos con el golpe, algunos más que otros. En el caso de Fedecámara y la CTV, el comando del golpe llegó a funcionar primero desde Fedecámara, después desde uno de los pisos de un canal privado. Y desde ahí estaba el presidente de Fedecámara, no estaba al frente de su gremio de empresarios, sino en el propio canal que estaba protagonizando el golpe de Estado y desde donde se montaron las cadenas, el que contaba con mayor cantidad de unidades de equipo remoto en la calle, trabajando, bueno, para montar toda esa estafa comunicacional. Fíjese, el presidente hoy además hablaba de renovar
lo que ha sido este documental que usted ha hecho, que queda ya en la historia, hacer una serie de Pero te puedo hablar un poco del documental antes. No, claro, no hay problema. Fíjate, hemos hablado un poco del contexto, ¿no? El que va a ver el documental, ¿qué documental es este? Primero, el que está aquí sentado no es el director del documental, es uno de los miembros del equipo. Este es un trabajo hecho en colectivo con imágenes nuestras, de los grupos que estábamos ahí presentes, de vecinos que nos pasaron imágenes, de trabajadores de Alberto Federico Rabel, el que era de la antigua Globovisión, como dicen. Bueno, sus trabajadores, señor Rabel, nos pasaron escondido material que usted mandó a esconder y a sacar de los archivos, porque ahí estaban las evidencias de los policías que ustedes emplearon para disparar a los manifestantes que estaban desarmados en Puente Llaguno, y gracias a esas imágenes se pudo demostrar cómo fueron y de dónde vinieron los disparos. Por un lado está eso, ¿no? Hay algo que me llama la, hay algo que me llama la atención, y disculpe que lo interrumpa. La duración del documental. Es el tema de cómo cronológicamente hay un elemento muy importante, que es el reloj. Los relojes, sí, correcto. ¿Cómo Porque uno recuerda Tortosa, por ejemplo. Bueno, pero te cuento, el documental es muy largo. O sea, te decía que esto es un documental hecho en colectivo, en parte porque ahí participaron medios comunitarios, la gente de Katia TV, la gente del colectivo radiofónico de Petare, la gente de lo que hoy es TV Pueblo también estuvo en el frente de batalla. En aquel tiempo no existían como TV Pueblo, pero sí como medio comunitario. Por supuesto, la gente de Radio Perola de Caricuá, una cantidad, la gente de Cotraín, Lilian Blaser. Entre todos los materiales se empezó a tratar de ubicar desde dónde fueron efectuados los disparos. Para hilar ese discurso. Y para aclarar varias cosas. Entre ellos teníamos varios compañeros nuestros que estaban siendo acusados a nivel internacional y señalados ellos como unos asesinos que estaban apuntándole desde un puente a una gente que pasaba por debajo pacíficamente y eran de oposición. Y que esa orden la dio Chávez. El compañero Amílcar Carvajal, si me está escuchando, Nicolás Rivera, Aníbal Espejo, fueron entre otros, Rafael Cabrices, que ya no está entre nosotros, perseguidos pero por todos lados. Imagínate a ti que sales mañana a la calle y ves tu cara por todas partes del mundo diciendo, estos tipos, un asesino. Compadre, ¿y yo asesino de qué? Nosotros estábamos en Puente Llaguno. Se defendían de la policía. Y lo que ocurría es que de repente empezó a caer gente al lado nuestro, al lado, y caían por allá y caían por aquí, venía alguien cojeando. ¿Qué pasó? No, que me dispararon. ¿Pero de dónde te dispararon? No, ni siquiera escuchábamos los disparos porque habían altoparlantes. Éramos una manifestación en apoyo al comandante Chávez en contra de un posible golpe de Estado que ya se rumoreaba, y de una marcha que nos enterábamos por las noticias de radio que iba avanzando a tomar Miraflores, cuando ahí ya había una marcha que era la gente que apoyaba el proceso. Entonces, lo que van a ver en este documental es una reconstrucción temporal de a qué hora ocurrió qué cosa, porque la clave del engaño, de la estafa de estos golpistas hace 19 años es, y también sigue ocurriendo hoy, fíjate lo que está pasando en Apure, que ellos cambian de lugar y de personaje, lo que está pasando para que la audiencia se crea otra historia. En aquel momento estábamos manifestantes a favor del gobierno bolivariano, de la revolución bolivariana, encima de un puente. Disparan. Los que tenían armas de esos manifestantes salieron con su arma reglamentaria a dispararle a los policías que ellos sí lograron ver que estaban efectuando disparos y no había nadie abajo. ¿Qué hacen los canales golpistas? Agarran y muestran, mientras disparaban los que estaban defendiéndose en Puente Llaguno, y que de paso son héroes porque evitaron que muriera mucha más gente allá de la que murió, disparaban contra una ballena y un grupo de policías y unos francotiradores en 2 hoteles que estaban a los lados. Cuando de repente, compadre, en el montaje, te muestran disparando y muestran por debajo gente que va pasando. Además, ese montaje y además, se ganó un premio internacional. Y de paso, pero un premio, bueno, es un premio internacional de un rey. Yo no sé si un rey tiene algún valor en estos tiempos de... Pero así sería la mediática, lo que sí, ahí la reflexión. Ajá. Pero cuando disparan, muestran, aquí están disparando los chavistas y aquí están cayendo los militantes, los manifestantes de oposición emboscados. Resulta que cuando vemos el montaje, aparecíamos nosotros con los muertos nuestros por debajo del puente a través de un montaje. Están las imágenes. Entonces por ahí se hizo la reconstrucción, qué pasó antes y qué después. Y bueno, este documental es uno de las grandes tantas batallas que se dieron por desenmascarar la mentira del golpe, mediática del golpe, en aquel momento, en los cuales el comandante Chávez fue uno de los primeros que dio pues las pistas sobre esto, ¿no? Ahora bien, yo le hablaba de la actualidad, por lo que ha sucedido estos 19 años, y hay que actualizarnos también.
en un relato nuevo e histórico, un seriado, decía el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo contar ahora esto que sucedió el 11, 12 y 13 de una manera distinta a este documental? Además, venderlo en Netflix, decía el jefe de Estado. Bueno, mira, yo creo que ahí están, primero hay un músculo, la revolución bolivariana, a pesar de todos los ataques que ha sufrido, que hemos sufrido, a pesar de los estados de ánimo que han logrado despertar en muchas ocasiones, con muchos problemas generados por ellos mismos, y que después no, eso es culpa del presidente Maduro. A pesar de todo, de toda esa campaña, ese laboratorio, la revolución ha sabido comunicacionalmente defenderse. Y en tiempos muy difíciles. Sin embargo, creo que una de las mejores maneras de seguir contando y dando esa batalla es agregarle las vocerías populares, los medios comunitarios. O sea, estos son momentos muy duros. ¿Quedan cosas que no están contadas en ese documental? Es que lo que ocurrió hace 19 años ha dejado secuelas. O sea, hay víctimas, hay familiares de víctimas, pero lo que está pasando es el mismo hilo que nació desde aquel momento. O sea, lo que estamos viviendo hoy. O sea, usted dirá, bueno, pero ustedes van a seguir hablando de política en BTV cuando tenemos problemas de agua. Sí, porque cuando no hay agua, cuando no hay gas, un porcentaje sí se ha comprobado que es debido a algunos irresponsables o corruptos que están donde no deben de estar. Pero hay una razón mayor, que es un bloqueo que no está generando nada más y nada menos que la potencia más poderosa militarmente del mundo. Es decir, Venezuela está ahora mismo jugando un papel heroico mundialmente. No hay país, ni siquiera Cuba, porque Cuba ya tiene un bloqueo del cual se han blindado, han logrado blindarse durante 60 años. Pero en el caso de Venezuela estamos siendo atacados por todos lados. El que todavía hoy defienda que no, que el sabotaje eléctrico fue una mala gestión de un gerente que enchufó mal un cable o se robó un cable, compadre, todo el país sin luz, de más de 5 días. El ataque sistemático a la moneda. Y no estoy diciendo un pueblo rebelde como el nuestro, que además es rebelde no del 2002 para acá, que es rebelde desde que Bolívar en Carabobo hace 200 años digo, mira, vámonos todos a la sabana de Carabobo a vencer el Imperio Español. Bueno, hoy tenemos un nuevo imperio español, se llama el Imperio Norteamericano. Y al que no le guste la palabra imperio, que saque la calculadora y cuente. ¿Qué país del mundo tiene 700 bases militares en el mundo? ¿Cuál es el terrateniente más grande del planeta Tierra? Que tiene, sume cuántos metros cuadrados de terreno ocupa los Estados Unidos en el planeta entero. Bueno, ese es nuestro pequeño enemigo, el que estamos nosotros enfrentando. Entonces, ante tu pregunta, a la luz de aquellos hechos, en la actualidad, ¿cómo contar esa saga? Yo creo que hay que convocar al poder popular empoderado comunicacionalmente, que se ha hecho en buena parte, pero hay que insistir por esa vía, esos medios comunitarios, las radios comunitarias. Ustedes viste cómo Julio, durante el sabotaje eléctrico, Radio Nacional de Venezuela jugó un papel fundamental para mantener al pueblo venezolano informado, activo, alrededor de esos radios pegados a un megáfono en las comunidades. Pero necesitamos también los medios, las radios en cada una de las comunidades, en cada uno de los clubs, en cada uno de los urbanismos. Es decir, el blindaje que tiene hoy Venezuela tiene un nivel de organización que la hace en buena parte inexpugnable en lo militar, bajo el criterio de guerra popular prolongada, pero comunicacionalmente no podemos confiarnos en las redes sociales. El presidente Maduro ha sido objeto de un ataque ahora mismo, que fue la suspensión de su cuenta Facebook. Imagínate tú el momento en que estas empresas, que nosotros llamamos redes sociales, pero que realmente no son sociales, son empresas privadas que funcionan tecnológicamente, se le ocurra bajar el switch. Por ahí también se puede fraguar un golpe. Un blackout informativo que ya no nos puede agarrar, desprevenido. Fíjese, yo sé que es un poco apresurado para hablar de esto y usted tiene la tarea de hacer esta nueva serie para contar esta historia. Nos queda tan solo un minuto de entrevista y ahí baso mi pregunta. Si usted tendría que comenzar a escribir mañana esta historia, ¿por dónde comenzaría y cómo terminaría? Bueno, agarrando la agenda de teléfono y empezando a llamar a todos los camaradas que están activos en los medios comunitarios, los periodistas que pudieran lanzarse con esa tarea, realizadores que son los verdaderos protagonistas.
Y si nos queda un minuto, nada, reitero el agradecimiento a ti, saludos al camarada Nicolás Maduro, presidente, y no quiero dejar de recordar a dos personas muy importantes para este documental que van a ver en este momento. No le voy a decir que disfruten este documental, lamentablemente es un documental cargado de mucha violencia, una violencia generada por unos locos psicópatas con poder que todavía siguen hoy tratando de torcerle el rumbo a la historia. Pero quiero recordar a Isabel Delgado, una de las compañeras que estuvo al frente de la pelea en esos días en la calle, y al compañero Carlos Lanz Rodríguez, el profesor. Bueno, ese fue un orientador también, un gran apoyo para lo que fue dilucidar lo que había pasado. Él se encuentra desaparecido, organismos del Estado están tras su búsqueda, movimiento popular, familiares, y bueno, reiteramos el agradecimiento y que no cese pues la búsqueda de este compañero. Esto es lo que quería pues decirle a los compañeros que vayan a ver el documental, y disculpen, es un documental largo, pero había que dejar todo esto registrado porque es la historia, es nuestra historia. Es un documental sin duda que no pierde vigencia a 19 años, pero hay que... Espero que algún día el Imperio Norteamericano ya no esté y podamos decir, bueno, ese documental ya quedó para el recuerdo. Hay que evolucionar. Hoy en día no es recuerdo, hoy en día es una herramienta de reflexión, hay que ver cómo nos adaptamos, cómo salimos de este doloroso momento en el que estamos, de mucha carestía, de mucha necesidad, pero también de mucho esfuerzo heroico del pueblo, de las instituciones, de muchos camaradas que están dejando el pellejo, de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que desde el año 2002, con el nacimiento de la milicia, y bueno, hoy en día vemos lo que hace el método táctico de resistencia revolucionaria a nivel nacional, en lo que es la defensa integral. Es decir, este pueblo, como dijo el comandante Chávez, hoy tenemos patria y este pueblo no es el mismo que en aquel momento tenía solamente un mensajito de texto. Hoy hay mucho más que un mensaje de texto para defender la patria. Bueno, agradecemos a Ángel Palacio. Gracias por haber venido a este programa especial. Estuvimos conversando alrededor de 30 minutos para una historia de este documental que se cuenta en 1 hora 45 y que lo vivió el pueblo venezolano casi que en 72 horas. Queda mucho que contar. Espero que ahora el trabajo se enfoque a lo nuevo y las nuevas herramientas comunicacionales de este año que vienen fraguando también todo un ataque con la revolución bolivariana, y se pueda hacer un trabajo para contar ese 11, 12 y 13 que tiene su historia de una manera diferente y que llegue a todas las plataformas. Nos despedimos, gracias por haber venido. Gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche. Programa especial.